Fue una de las primeras presentadoras de informativos en nuestro país, periodista. Digo periodista y no locutora, que hay que diferenciar. Pero es que además la mujer que hoy está en el Club Internacional de Prensa ha demostrado una valentía en cuanto al periodismo que ya quisieran otros tener en su currículum. A pesar de todo, ha tenido problemas precisamente por ser mujer, y este tópico todavía hay que no desmentirlo, sino ratificarlo. Por ser mujer en los años 70 y 80 tuvo problemas. Hoy en día ya nadie necesita que la presente porque Victoria Prego es una de las periodistas más importantes de nuestro país y a pesar de todo tiene que hablar de libertad de expresión. ¿Todavía tenemos ese problema? Pues lo tenemos, pero por razones distintas a aquellas que existían cuando todavía no había libertades. El derecho a la libertad de expresión y sobre todo el derecho de los ciudadanos a la información está en este momento amenazado, pero por la concentración de grandes grupos de empresas, no por el poder político o no necesariamente por el poder político, que es mucho más controlable desde el punto de vista ciudadano, legal y parlamentario que el poder económico. Pero es curioso cómo cambian las cosas. Usted decía antes que fue una de las primeras periodistas en presentar informativos en nuestro país. Muchísima gente todavía recuerda ese informativo histórico con Joaquín Aroza de Mena, en el que tenían que hacer una labor didáctica, tenían que presentar las noticias explicándolas. Y hoy, en cambio, se vuelve a la etapa de los bustos parlantes. Casi nadie explica las noticias, exceptuamos a Lorenzo Milá. Porque nos hemos vuelto ingleses. Muy BBC, ¿no? Y yo creo que nosotros no somos ingleses, de manera que me parece correctísima la manera de hacer los informativos y tampoco es muy recomendable personalizarlo en exceso, pero deberíamos encontrar un modelo más mediterráneo, menos británico, de exponer la información que le daría un poco más de calor y probablemente mayor proximidad a los espectadores, hablando de televisión. Quizás esa frialdad que tenemos hoy en los informativos nos permite no contar ciertas cosas. Bueno, eso ya depende no tanto del estilo cuanto de la estrategia informativa de cada empresa y eso requiere un estudio aparte. Eso no tiene que ver con el estilo, porque el estilo es muy parecido en todas las cadenas y en cambio los contenidos son distintos. Precisamente en estos días en los que se habla tanto de, por ejemplo, la venta de Antena 3 por parte de Telefónica, una casa con la que usted tiene una vinculación muy importante, en la que se sigue criticando los informativos de Televisión Española. Telecinco ha hecho un buen trabajo con el Prestige, pero ahora se dice que fue precisamente porque tenía intereses contrarios al PP. Hay cosas que parece que no cambian, ¿no? No, no cambian, no cambian y deberían cambiar. Yo creo que deberíamos soñar o aspirar a tener unos medios de comunicación lo bastante fuertes en términos empresariales como para que fueran independientes en términos políticos, pero también no tan fuertes empresarialmente, no tan fuertes económicamente como para que la información esté sometida a los intereses de los grupos en lugar de los intereses de los ciudadanos. ¿Pero qué es lo que ha fallado en ese camino de la transición informativa para que hayamos pasado de depender tantísimo de las empresas? No tiene que ver con la transición española, ni tiene que ver con España, ni siquiera con Europa, tiene que ver con el signo de los tiempos. Esto pasa también en los Estados Unidos, que es el paraíso de la libertad de expresión y de los medios independientes, de los grandes periódicos independientes. Este fenómeno es un fenómeno occidental y tiene que ver con un proceso económico de concentración y globalización que es muy interesante en muchos aspectos, pero que tiene consecuencias en lo que se refiere a la libertad informativa y al derecho a información de los ciudadanos, que yo creo que es preocupante y que conviene examinar despacio para que en el futuro eso se oriente mejor, se controle y se impida que la gran concentración de medios convierta el derecho a la información en un elemento de consumo como quien se compra un coche, pero ya condicionado por la publicidad y los intereses. Después tenemos que admitir que los periodistas siempre estamos criticados. Usted, a pesar de tener un gran prestigio en el país, ha tenido momentos también de crítica. Y, por ejemplo, últimamente hemos leído que una mujer que fue considerada la entrevistadora de cámara, como se le llamó, de Felipe González en los años 60, todavía tenemos que hablar de esas cosas, hoy en día esté siendo subdirectora del Mundo, que quizás se dice que está cercana al PP, se dice.
Lo que pasa es que yo he entrevistado a todos los presidentes del gobierno de la democracia. Pero siempre le quedó ese tópico de la presentadora de Cámara de Felipe González. La entrevistadora de Cámara, sí. Y era porque yo por entonces le entrevistaba en Televisión Española, que entonces era la única televisión que existía y además el gobierno tenía mayoría absoluta en aquel momento. Bueno, estas cosas pasan, lo que pasa es que yo he entrevistado a todos y entonces, y además les entrevisto a todos en el mismo tono porque es como yo entrevisto. O sea, yo soy una persona que hace preguntas y que se prepara las entrevistas, pero tengo un talante más bien amable. Yo no soy una persona insultante ni agresiva, ni tampoco pretendo quedar por encima del entrevistado, que es una tentación muy de nuestros colegas. Bueno, pues aquello pasó porque las circunstancias políticas eran como eran, una mayoría absoluta, un gobierno que ya estaba en malas relaciones con el resto de los medios, unos medios irritados y una periodista que entrevista al presidente en la televisión, pues aquí mejor para sacudir que a ella. ¿Se sintió entonces un poco cabeza de turco? En aquel momento sí, porque era demasiado ingenua. Yo creo que ahora sonreiría más. Sí, me sorprendió, yo no lo tenía previsto aquello. Pero bueno, es que no había aprendido suficiente. Parece increíble que una mujer con tantísima experiencia en aquella época diga, no lo había aprendido. No lo había aprendido porque no me había pasado. Es decir, yo era mi primera experiencia en ese sentido y como no me había pasado no tenía hecho criterio, ni siquiera tenía hecha coraza. Pero vamos, ya me pasó y ya tomé mis buenos apuntes. Antes de empezar la entrevista me decía usted, entre bomberos no nos pisemos la manguera. Pero es que es curioso que generalmente, como usted decía, los periodistas a veces intentan quedar por encima del entrevistado y entre nosotros a veces no nos defendemos demasiado. No, incluso nos atacamos, pero aquí hay clases y clases. Yo no soy así. Le pregunto esto, todo esto vino a cuento a raíz de la defenestración de Isabel San Sebastián del Primer Café, programa con el que usted colaboraba, y empezó a comentarse muchas cosas sobre la sustitución por parte de Carmen Gurruchaga, amiga y compañera suya. Yo imagino que también hay mucha leyenda en torno a eso, pero sí que fue un poco preocupante el hecho de que todos los periodistas empezaran a hacer cotilleo barato en torno a ese tema. Bueno, yo tengo que decir que la salida de Isabel San Sebastián me pareció y me parece una medida deplorable. Es decir, a Isabel San Sebastián se le forzó a expulsar al director del Mundo, del periódico del cual soy subdirectora, yo también me retiré, claro, es evidente, porque estaba publicando una información contrastada y cierta, que en este momento está esperando ser admitida a trámite o no por parte del juez, y se tomó esa medida. Entonces ella aceptó la orden, pero protestó levemente en público y eso supuso su expulsión. Este es un problema. Este es un problema, es decir, un periodista no puede estar tan constreñido, sobre todo cuando se le expulsa porque otro periódico publica una información sobre el presidente de esa empresa que no es el propietario, sino es un presidente temporal, sobre actividades antiguas referentes a otra empresa que presidía el actual presidente. En fin, es muy complicado, pero una cosa tan leve no puede suponer la expulsión de un periodista, sobre todo porque como recado para los demás a mí me parece pernicioso. No solo no fue elegante, sino que además fue muy sucio. A mí me parece que este tipo de cosas no pueden suceder y yo creo que son denunciables. Lo increíble es que sigan sucediendo hoy en día, en 2003, o bueno, en 2002, cuando sucedió esto. No es increíble, es más creíble ahora que en otro tiempo. Es más creíble, pues porque en otro tiempo, en los comienzos de la transición, no existían empresas periodísticas con este nuevo perfil de concentración de medios, de empresas de intereses mercantiles que tienen los medios de comunicación del mismo modo que tienen participaciones en un banco o en otra cosa, ¿no? No existía ese perfil, eran empresas muy, muy periodísticas. Y entonces tenían como objetivo la información y un cierto nivel de beneficios, pero ahí se acababa su vida. Entonces eso daba una dimensión distinta a la actividad, de manera que es más frecuente ahora que antes. Señora Prego, ha sido un placer. Se nos acaba el tiempo, pero es un tema eterno, el de la libertad de expresión y que tendremos que seguir hablando muchas veces. Sí. Espero que no durante demasiado tiempo, aunque quizás es un sueño. Me temo que es un sueño.